se han estado agregando pues vaya, básicamente en un periodo de tiempo bastante corto. Pues esta es una enfermedad que pues básicamente tiene meses, ni siquiera tenemos un año de experiencia en cuanto a las manifestaciones neurológicas que nos está evidenciando esta enfermedad. Y bueno, tenemos algo de antecedentes en cuanto a las manifestaciones neurológicas, o sea, de cierta forma, como mencionó Sergio, allá han habido otras enfermedades por coronavirus previamente, como mencionó lo que es el SARS y como lo que es el MERS. Y no era extraño pensar que esta cepa de coronavirus, esta variante, pues iba a también tener manifestaciones neurológicas, ya que esas dos epidemias previamente lo hicieron. Y gracias a esos dos modelos de enfermedad que ya observamos en el pasado, 2003-2012, como ya se mencionó, pues tenemos que las enfermedades neurológicas o las manifestaciones neurológicas que esperamos encontrar por esta enfermedad, pues van a deberse a tres tipos de mecanismos de acción de la enfermedad, los cuales van a ser principalmente secundarios a la afectación sistémica de la enfermedad o por una invasión directa de este virus al sistema nervioso central, o ya sea por un fenómeno mediado por inmunidad de manera indirecta en un periodo posterior a la invasión o a la infección que conocemos como un mecanismo fisiopatológico postinfeccioso propiamente dicho. Ahora, de estos tres mecanismos por los cuales el virus va a producir estragos en nuestro sistema nervioso central, principalmente la que se está observando es la afectación secundariamente sistémica de la enfermedad. ¿Qué información tenemos hasta el momento? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues los primeros reportes de afectación del sistema nervioso se dieron gracias a la experiencia que se empezó a recabar en China de manera sistémica. Ellos reportaron prácticamente en el epicentro de la enfermedad, que es Wuhan. Ellos encontraron que hasta un 36% de los pacientes que ellos estaban internando, pues presentaban alteraciones neurológicas de manera general. Ahora, de estas manifestaciones neurológicas, pues ellos encontraron que 25%, es decir, pues un cuarto, correspondía propiamente a lo que eran afectaciones directamente sugestivas del sistema nervioso central. ¿Cuáles fueron las manifestaciones neurológicas principales que ellos encontraron? Pues fueron básicamente el mareo, 17%, la cefalea con un 13%, alteración del estado de alerta con un 7.5%, enfermedad cerebrovascular aguda en 3%, ataxia y crisis convulsivas de manera más excepcional y rara. Pero eso fue lo que se encontró justo al inicio de esta pandemia por los datos encontrados directamente en Wuhan. Sin embargo, ya conforme fue pasando el tiempo, otros centros grandes empezaron a realizar también sus estudios. Y los estudios más recientes que tenemos, uno de ellos es este que vemos aquí, que se llevó a cabo en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. Ellos encontraron que no era tan raro los síntomas neurológicos, o más bien era más común aún de lo que había reportado Wuhan en cuanto a los signos neurológicos en los pacientes infectados por SARS-CoV-19. Ellos encontraron que este fue un estudio con 58 pacientes, el cual pues encontró directamente que 69% de estos pacientes presentaban síntomas no específicos, pero que caben destacar dentro de la categoría de síntomas neurológicos, como lo es la agitación, otros signos más específicos del sistema nervioso central, como lo son signos piramidales, que se encontraron hasta en el 67%, y otro tipo de manifestaciones que son un poquito más propias de evaluación neurológica, o que se sospechan un poquito más directamente al ser evaluada por el neurólogo, que conocemos como trastornos disejecutivos. Estos trastornos disejecutivos,
pues son alteraciones en funciones mentales superiores para los que no estén familiarizados con este término, y lo resumiré simplemente diciendo que son alteraciones cognitivas, conductuales, que tienen un sustrato anatómico en el lóbulo frontal y son una serie de manifestaciones diversas, las cuales abarcan desde la planeación de tareas complejas, la inhibición de actividades, etcétera, que prácticamente gobiernan lo que es nuestra conducta como seres humanos. Entonces, es un tema complejo que abarcaría pues todo una charla completa, pero son trastornos cognitivo-conductuales importantes en las personas. Y el sustrato anatómico, como mencionaba, pues se encuentra en lo que es el lóbulo frontal. De ahí que otros estudios, aparte de este de Francia, encontraron que existía daño evidenciado de manera directa justamente en el lóbulo frontal. Eso se demostró por estudios de resonancia magnética, donde se observó una hipoperfusión frontal y en la secuencia de difusión. Entonces, se observó que sí había una alteración anatómica correspondiente a esto que mencionamos. Entonces, eso que estamos viendo, bueno, aparte de ese estudio, hubo otros estudios que fueron ya en pacientes, pues propiamente de la terapia intensiva, en los cuales se observó que de estos pacientes, el 21% de ellos desarrollaban manifestaciones neurológicas posterior a su ingreso y diagnóstico con infección de COVID, y las manifestaciones que ellos encontraron pues fueron lesiones multifocales en la resonancia magnética. Y parte de lo más importante que quiero transmitir aquí es que ellos observaron estas imágenes similares a las observadas en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, aquí, a partir de estos dos estudios, ya estamos empezando a ver que el sustrato fisiopatológico de esta enfermedad tiene que ver con la perfusión cerebral o la anoxia isquémica o un mecanismo o modelo de enfermedad similar a la encefalopatía hipóxico-isquémico. Y bueno, pues a partir de aquí destacamos este término, la encefalopatía, que más adelante lo diferenciaré de lo que es la encefalitis. Es algo bastante importante que tenemos que recordar. Y en cuanto a la encefalopatía o este modelo de enfermedad de encefalopatía, tenemos que se desarrolla directamente por la serie o conjunto de varios factores de riesgo muy importantes. En estos estudios, no los puse aquí, pero en estos estudios también se evidenció que este modelo de encefalopatía era más común encontrarlo en pacientes de edad avanzada. Asimismo, se encontró que estas lesiones hipóxico-isquémicas o encefalopatía como tal se observó más en los pacientes que tienen una severidad de enfermedad más importante. Por lo tanto, se propuso una afectación, afectación multiorgánica como fisiopatología de la enfermedad, el cual volvemos al mismo concepto que está relacionado directamente con la hipoxia tisular, no solamente del sistema nervioso central, sino de otros órganos. Ha demostrado afectación renal, afectación hepática, como parte del espectro de enfermedad de la infección por SARS-CoV-19. Y directamente esto lo podemos ver, esta severidad de la enfermedad lo podemos medir por medio de marcadores séricos directamente relacionados con la respuesta inflamatoria de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a encontrar marcadores de inflamación elevados. En este grupo particular de enfermedad de encefalopatía por SARS-CoV-19. Y aparte de esto que se menciona, es decir, los pacientes de edad avanzada con una enfermedad severamente alta y con marcadores de inflamación, se ha estado buscando otros sustratos fisiopatológicos para esta encefalopatía, y uno de ellos es una serie de casos muy pequeña, 5 casos, el cual demostró alteraciones a nivel de la vasculatura de los grandes vasos extracraneales, justamente a nivel de la base de cráneo,
el cual no evidenció estenosis, que hubiera sido el mecanismo propuesto. Sin embargo, aquí se observó un realce de la vasculatura, de la pared del vaso sanguíneo, en el cual se propuso el término endotelitis, más apropiado para explicar la enfermedad, más allá de la vasculitis que se había propuesto anteriormente. Entonces, esta serie de factores que vemos aquí, edad, enfermedad severa, con un posterior desarrollo de hipoxia tisular, más un sustrato fisiopatológico caracterizado por una inflamación elevada, que a su vez esta inflamación elevada se puede evidenciar por imagen en algunos casos, que hasta ahorita es poca la experiencia, como se está tratando de aclarar, o sea, no se tiene demasiada experiencia, pero bueno, hasta ahorita se propone un mecanismo de endotelitis más que la vasculitis como tal. Todo esto se cree que en conjunto pues es lo que está ayudando a desarrollar esta hipoxia isquémica cerebral, que al final va a repercutir en síntomas clínicos que son los que hemos mencionado en esta serie de casos anteriores. Pero bueno, aparte de esta isquemia difusa global del sistema nervioso central por estos mecanismos que ya mencioné, pues en segundo lugar de la enfermedad vamos a encontrar la enfermedad vascular cerebral como una de las manifestaciones neurológicas típicas o principales de esta enfermedad por SARS-CoV-19. Y bueno, ¿qué hemos encontrado en la experiencia? ¿Qué es lo que nos han dicho los estudios? Es una afectación típica de grandes vasos hasta el momento, lo que se ha estudiado, que va un poquito en relación a lo que acabo de explicar, una afectación endotelial de los grandes vasos en la base del cráneo. Y en ocasiones se ha observado un involucro de más de un territorio vascular. Aquí en el mecanismo o modelo de la enfermedad fisiopatológico de estos infartos cerebrales, se reconocen hasta ahorita dos tipos de factores asociados. Al principio se observó que era mayor visto en pacientes de edad avanzada, como lo hemos estado mencionando hasta ahorita, en los cuales el concepto principal que se proponía como mecanismo era la hiperinflamación, y esto se vio reflejado en marcadores séricos como los que menciono aquí, sencillos de corroborar, como lo que es la velocidad de cementación globular o la proteína C reactiva y otros marcadores como la ferritina sérica. Sin embargo, también se está observando que el infarto cerebral no es exclusivo de estos pacientes de edad avanzada. Si bien hasta ahorita ha sido lo más común, en otros reportes de casos que se han estado documentando en la literatura, ya también se ve que coinfección por SARS-CoV-19 también puede producir infartos cerebrales en pacientes jóvenes. Y lo interesante aquí es observar cómo en ellos se ha observado otro mecanismo fisiopatológico diferente o tal vez paralelo a lo que era este mecanismo de hiperinflamación bien documentado en pacientes de edad avanzada. En estos pacientes jóvenes, insisto, son series de casos o reportes de casos de la literatura. Sin embargo, pues es lo que tenemos a la mano para poder sacar estas conclusiones. Lo que se demostró es la presencia de factores procoagulables elevados. Llamó la atención que se les midió lo que son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas, dímero D, entre otros marcadores directos e indirectos de la coagulación, y en esos pacientes jóvenes pues se encontró una elevación marcada de. Por lo tanto, a partir de estos pacientes se concluye que existen dos mecanismos fisiopatológicos por los cuales, además de los múltiples factores que ya mencioné, se cree que estos dos pues, son los causantes del infarto cerebral en estos pacientes. Y bueno, esto es para darles un panorama general. Esto se hablará pues, con más detalle más adelante. Entonces, pero continuando con el espectro de manifestaciones neurológicas, no solamente vamos a tener que la enfermedad produce daño indirecto, sino que también se cree que ocasiona un daño directo del sistema nervioso central, porque como vimos anteriormente, pues la fisiopatología que nos ayuda a explicar esta encefalopatía, pues era una hipoxia secundaria a muchos factores. Entonces, mencioné al inicio, para los que no están familiarizados, que existe una diferencia entre encefalopatía
que era una enfermedad por hipoxia cerebral que mencioné anteriormente y una encefalitis que se va a definir por la presencia de inflamación en el sistema nervioso central. Esa inflamación, pues la podemos evidenciar por marcadores, la mayoría de estos directos obtenidos del líquido cefalorraquídeo, del estudio líquido cefalorraquídeo, que tenemos, que son ya bastante clásicos conocidos, como es la pleocitosis, la hiperproteinorraquia, algunos en ocasiones también con las bandas oligoclonales, y que esto a su vez se puede constatar o correlacionar con otros estudios como lo que es el electroencefalograma. Y pues bueno, nada más haciendo hincapié en eso, pues vamos a demostrar alteraciones electroencefalográficas compatibles con encefalitis, ya patrones caracterizados bien definidos. Y a su vez, el, como estos son casos todavía más raros de encontrar que la hipoxia cerebral y el efecto vascular isquémico, aún con la literatura que tenemos actualmente, no se ha podido caracterizar con precisión este modelo de enfermedad en el cual el virus se supondría que ataca directamente el sistema nervioso central y produce la inflamación. Extrapolado a pequeños reportes de casos, bueno, a escasos reportes de casos que se tienen en la literatura, se ha observado que no en todos estos pacientes en los cuales se presume una encefalitis por SARS-CoV-19, no en todos ellos se ha demostrado la presencia del virus dentro del sistema nervioso central. Si bien se ha demostrado la pelocitosis y los criterios que nos ayudan a definir la encefalitis, al momento de realizar una PCR de LCR, de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes, no siempre se ha demostrado la presencia del virus. Sin embargo, algunos de los autores concluyen que esto puede ser una limitación del método diagnóstico que se está eligiendo utilizar. Algunos autores sugieren que se deberían utilizar métodos con una sensibilidad de detección mayor, como lo es el basarse en la detección de anticuerpos. Y estas sugerencias pues no son descabelladas, ya que se extrapolan a otros modelos de enfermedad, como lo es la enfermedad o la infección por virus del oeste del Nilo, en el cual se demuestra, ya es algo conocido, bastante caracterizado, que hay mayor sensibilidad del estudio de anticuerpos Doctor, sobre lo que supondría el uso de PCR. Entonces, bueno, esa es una propuesta que nos está llevando la literatura actual, todavía no lo sabemos, se requiere mayor estudio para demostrarlo, pero bueno, es algo que tenemos que saber que a pesar de no tener la evidencia directa del virus en el líquido cefalorraquídeo, pues no podemos descartar aún con la evidencia que tenemos en mano que efectivamente se deba o no a lo que es el SARS-CoV-19. Y en doctor, cuanto, ¿perdón? ya es tiempo. Sí, ya, de hecho, esta es la última o penúltima diapositiva. Ya nada más es para casi concluir. En el espectro de esta enfermedad, todavía más raro, tenemos que el mecanismo postinfeccioso, es decir, la generación de anticuerpos con una reactividad cruzada a los componentes del virus y con un involucro directo del sistema inmune, pues va a producir algunas enfermedades todavía más raras, como es el síndrome de Guillain-Barré, lo que es el ADEM, la encefalitis necrotizante y lo que es mielitis aguda flácida, que son manifestaciones bastante más raras. Y solo como una manifestación aparte, que sí es mucho más común, pero que se encuentra menos caracterizado y de forma más difusa, pues son lo que ya han leído mucho seguramente, que son las alteraciones olfativas y gustativas, las cuales van a estar presentes en más del 80 y 90% de los casos. Hasta ahorita se sabe que tienen un promedio de duración de 7 a 3 días y su fisiopatología no está caracterizada aún, ni siquiera por imagen se ha demostrado una invasión directa. Algunos pacientes también se ha documentado alteraciones musculoesqueléticas y también se ha evidenciado por elevación de marcadores séricos. Y pues ya nada más para resumir, estos son lo que les mencionaba, que es los modelos de enfermedad supuestos por esta enfermedad, que es un derivado de lo que es la enfermedad sistémica, enfermedad directamente involucrando el sistema nervioso central o periférico, aquí sí se hizo la diferenciación, y pues un mecanismo postinfeccioso de la enfermedad,
produciéndonos todo este espectro de enfermedades que vemos aquí con sus respectivas manifestaciones neurológicas. Y pues bueno, básicamente era todo, era darles a ustedes un panorama general de la enfermedad y pues aprovechar para actualizarles un poco de lo que se ha revisado en la literatura con respecto al tema. Y pues sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te vamos a pedir que te quedes al final para las preguntas de